Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 3 del aula Enfoque Sistémico de la Administración de Empresas. Como ya es de su conocimiento, de acuerdo a nuestro plan de formación y cronograma de actividades, el día de hoy estaríamos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 3. La semana pasada hicimos la correspondiente al módulo número 2. Con esto pues ustedes ya cuentan con el material de estudio para el desarrollo de sus actividades. Recuerden que de acuerdo a nuestro plan de formación y cronograma de desarrollo del curso, nosotros la siguiente semana del mes de agosto, es decir, el próximo día, no, perdón, el siguiente día lunes no tenemos cierre de actividad, el siguiente cierre de actividad se realizará hasta el día 17 de agosto y la evaluación final el día 31 de agosto. Un elemento que yo les quiero recordar y aprovecho el espacio es el cumplimiento de las fechas que están estipuladas en este plan de formación. Y quiero que tengan algo muy en cuenta porque en muchas ocasiones he recibido solicitudes de apertura de actividades y lo que quiero y lo que aprovecho este espacio es para que ustedes entiendan que existen unas reglas para el desarrollo del curso. Estas reglas no son establecidas por el profesor John o no son establecidas a, a su antojo, sino que son directrices dadas por parte de la dirección del programa de la Facultad de Administración y Economía, que establece los lineamientos para el desarrollo de todas las aulas que pertenecen a los programas que hacen parte de esta facultad. Por lo tanto, cuando ustedes solicitan una apertura de una actividad que no alcanzaron a presentar o que no pudieron entregar, pues yo tengo que ceñirme de igual manera a ustedes a unas reglas. O sea, yo tengo que cumplir unas reglas que me dicen que puedo habilitar actividades siempre y cuando ustedes entreguen una respectiva justificación documentada. ¿Sí? Esto no es antojo mío, no es por gusto mío, sino porque hace parte de unas reglas de desarrollo del curso. Este curso en particular tiene unas características y es que tiene un tiempo suficiente, un tiempo prolongado para el desarrollo de las actividades que ustedes presentan. En la mayoría de asignaturas debería ser, o por lo menos la mayoría de asignaturas tiene actividades que están diseñadas para el desarrollo en una semana. Para el caso de esta asignatura nosotros tenemos en todas las actividades que ustedes presentan una duración total de 2 semanas para realizar la entrega, lo cual es un tiempo mayor al que previamente se estipula para el desarrollo de la actividad. Por lo tanto, el espacio para que ustedes realicen sus entregas es el más que adecuado. Otro aspecto que les quiero recordar y que lo mencioné en la sesión sincrónica de bienvenida al curso es que esa última actividad tiene como fecha de cierre el día 31 de agosto. Ese mismo día, y a esa hora prácticamente, si no estoy mal, tiene cierre el aula. Es decir, hasta ese día, hasta esa fecha y hora puedo yo gestionar el curso. Es decir, puedo realizar calificaciones, puedo realizar retroalimentaciones y demás. Porque posteriormente a esa fecha, a ese 31 de agosto, ya el aula cerrará. Ya a ustedes no les debería aparecer el curso dentro de su tablero en la plataforma Canvas. De igual manera, a mí solamente me permitiría realizar algún tipo de acción, como por ejemplo descargar la sábana de notas, colocar mi firma, entregar las notas que ustedes alcanzaron a la dirección del programa, entre otros elementos asociados a la gestión ya más administrativa de las labores posteriores a la académica. Entonces, la invitación es para que ustedes cumplan dentro de ese tiempo establecido esa última entrega en particular, porque posterior al cierre de esa actividad, pues les comento que ya no será posible habilitar tiempos adicionales, tiempos posteriores, porque muy claro nos han sido a nosotros como docentes que después de esa fecha, la única forma de habilitar una actividad, por ejemplo, esa última evaluación acumulativa, sería que ustedes entregaran un soporte justificado de por qué no pudieron asistir a la o por qué no pudieron realizar la entrega de la actividad. Ese soporte me lo entregan a mí, yo se lo entrego al director del programa y el director del programa tiene que realizar algo que se denomina consejo académico, una reunión con diferentes áreas de la universidad para validar si efectivamente se puede habilitar o no se puede habilitar esa actividad. Esa habilitación de esa actividad ya no está en manos mías, ya no está en gestión mías porque como les comento, ya yo no tengo ningún tipo de gestión de gerencia sobre esa
asignatura, sino que será otra área de la universidad posiblemente quien se encargue entonces de realizar ese ejercicio de habilitación de las actividades. Por lo tanto, mi recomendación nuevamente es al desarrollo y la presentación de las actividades dentro de los tiempos que están estipulados, que son más que lo suficientes para el desarrollo y obviamente presentación de estas actividades del curso. Bien, el día de hoy tenemos, como se los he mencionado, la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 3 del aula. Módulo número 3 que se denomina Enfoque Sistémico Orientado a las Organizaciones. Quien les habla, pues recuerden, se me olvidó al inicio de la sesión mencionarlo, su docente John Jairo Arias Gómez. El día de hoy hablaremos sobre algunos conceptos relacionados a la administración con un enfoque sistémico. Hablaremos de algunos aspectos como la cadena de valor, como sistemas empresariales que están muy enfocados a precisamente administrar organizaciones a partir de darle ese enfoque sistémico y a partir de articular los diferentes individuos, como lo hablábamos en la primera sesión o en la primera videoclase del curso, donde hablábamos donde la interacción y la gestión que realizan diferentes individuos dentro de ese entorno sistémico, pues da ese aporte interrelacional a partir del cual se establecen las funciones dentro de las empresas y a partir del cual se puede dar ese enfoque sistémico a la organización. Entonces, para el día de hoy en esta sesión sincrónica tenemos presupuestada la siguiente agenda. En primer lugar, voy a hacer una breve presentación del módulo que vamos a desarrollar. Luego hablaremos de la concepto de cadena de valor, cuáles son las actividades dentro de la cadena de valor. Por ahí conceptos que están muy relacionados a lo que nosotros comúnmente dentro de la administración de empresas hablamos o concebimos como los procesos misionales, visionales que tienen las empresas, que obviamente nos permiten agrupar de mejor forma lo que es los conceptos, los términos y la gestión de actividades dentro de las empresas. Algo que me queda pendiente por mencionar es, como trato siempre de hacerlo, esta sesión sincrónica tendrá una duración aproximada a los 40 minutos, por eso esperamos que cerca de las 2:40 de la tarde estaremos dando por finalizada la exposición de las temáticas a trabajar para que en esos últimos 20 minutos hasta las 3 de la tarde, pues tengamos el espacio en los cuales ustedes puedan presentar preguntas de las temáticas que se trabajan o preguntas o inquietudes de las actividades que deben presentar. Bien, luego de esto vamos a hablar de sistemas empresariales, qué atributos gerenciales tienen estos sistemas empresariales, vamos a hablar de los estudios de factibilidad que nos permiten evidenciar precisamente cómo están estructurados y cómo están establecidos nuestros procesos internos de gestión dentro de las empresas. Bien, este módulo número 3 se denomina Enfoque Sistémico del Proceso Administrativo. En este módulo se busca que ustedes puedan identificar los elementos de la cadena de valor como herramientas para el mejoramiento de los resultados organizacionales. Para poder alcanzar esta competencia, pues ustedes ya conocen las dos actividades que se deben presentar, a diferencia de los módulos anteriores, donde solamente hemos tenido una actividad que presentar por cada módulo que desarrollamos. En este módulo en particular vamos a tener que desarrollar y presentar dos actividades. La primera de ellas es un foro que se denomina Enfoque Sistémico de los Procesos Administrativos y luego de este foro vamos a tener la evaluación acumulativa del curso, donde les menciono y donde les sugerí al inicio de la sesión que por favor sean muy cumplidos y muy atentos a los tiempos a la hora de presentar esta actividad. Bien, ¿qué es la cadena de valor? Textualmente nosotros podemos definir la cadena de valor como una agrupación de todas las actividades que se desarrollan en la empresa teniendo en cuenta que se deben procesar las materias primas y volverlas productos terminados que en la etapa final de la cadena suplirán las necesidades de consumidores finales. Es decir, son todo ese conjunto de actividades que normalmente se desarrollan dentro de una empresa, que tienen una interacción con una materia prima, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos dentro de las organizaciones diferentes tareas, diferentes actividades, diferentes procedimientos que los agrupamos en algo que se llaman procesos, ¿no? Recordábamos que en esos conceptos básicos de la administración nosotros tenemos un concepto que lo denominamos proceso, el cual es un conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica, que tienen una optimización de sus recursos, que permiten transformar elementos de entrada, como pueden ser por ejemplo esas materias primas, en elementos de salida generando un valor agregado, ¿no? Tener en cuenta ese aspecto de valor agregado que precisamente está muy ligado acá a esto que denominamos cadena de valor. Esos productos terminados
que surgen de la cadena de la organización buscan suplir necesidades que tienen los consumidores finales, es decir, los clientes que tiene una empresa. Cuando una organización decide ejecutar sus actividades, en primer lugar ha identificado que está dirigiendo sus productos a unos clientes que tienen algunas necesidades o algunos requerimientos en particular. Por ejemplo, si mi empresa produce zapatos, pues ha identificado que existe cierto tipo de consumidores dentro del mercado que tienen una necesidad por tener un calzado en particular, tal vez que sean de ciertas características, cómodos, con hiperventilación, o sea, muy ventilados, y cierto tipo de elementos propios que son definidos por esas necesidades particulares que tienen los consumidores finales. Entonces, todos esos procesos, todas esas actividades que se desarrollan dentro de la empresa y que se desarrollan particularmente en esa cadena de valor deben estar enfocadas en satisfacer esos requerimientos que tienen los clientes. Es decir, que esos zapatos que yo voy a producir cumplan con esas necesidades que tienen los clientes, ¿sí? Que tengan ciertos centímetros de plataforma, por ejemplo, si hay particularmente esos clientes quieren buscar eso en los productos que están comprando en el mercado, o por ejemplo que sean muy resistentes y duraderos, ¿sí? Entonces, esas actividades que yo realice, esas ejecución de procesos que yo ejecute dentro de mi empresa, pues obviamente deben estar enfocados, deben estar con la intención de llegar a satisfacer o de llegar a cumplir esos requerimientos y necesidades que tienen mis clientes finales. Por lo tanto, entonces la cadena de valor son ese conjunto de esfuerzos que se realizan por parte de la organización, por parte de las diferentes áreas de trabajo, por parte de las diferentes áreas de valor de la compañía en pro de satisfacer las necesidades de unos clientes que tiene la organización, cumpliendo con requerimientos a partir de las funcionalidades o características que tienen los productos que yo produzco. Nosotros entonces dentro de esa cadena de valor vamos a identificar precisamente que no solamente es un ejercicio el que le da valor a ese producto terminado, sino que a partir de lo que les he mencionado con anterioridad, son diferentes procesos a lo largo de la organización que dan su granito de arena, que dan su aporte a que precisamente ese producto terminado cumpla con las características que buscan los clientes, ¿no? Por ejemplo, nomás basémonos en el aspecto de la plataforma con altos centímetros de altura. Uno pensaría, bueno, eso simplemente es el valor agregado que le da el equipo de manufactura cuando monta la plataforma del zapato. Pues no necesariamente, porque puede ser el valor agregado a partir del equipo de compras que se encarga de validar o de buscar un material que además de ser alto sea cómodo y que permita que esa plataforma no se vaya a deformar, ¿sí? Puede ser también a partir del equipo de diseño que no solamente se preocupa porque la plataforma sea alta, sino porque tenga un diseño llamativo y además de ser llamativo que también tenga una funcionalidad que permita que, por ejemplo, amortigüe los golpes que tenga el pie. ¿Sí? Y además de eso, también, por ejemplo, el equipo de manufactura que se encarga de traducir ese diseño en elementos funcionales que cumplen las características que buscan los clientes. Entonces, como podemos ver, no solamente es un valor agregado que da un área en particular que desarrolla unas actividades, sino que son una suma de actividades y de funciones que se desarrollan a lo largo de la empresa que en definitiva están generando ese plus, están generando ese valor agregado que percibe el cliente final que compra el producto. Nosotros entonces podemos encontrar diferentes actividades de valor dentro de las organizaciones. Podemos definir dos grandes rangos principales, las actividades básicas y las actividades de asistencia. Esto, como los mencioné al inicio de la sesión sincrónica, nosotros lo podemos relacionar con los procesos organizacionales, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de procesos organizacionales, hablamos de que existen unos procesos por allá estratégicos que están alejados de estos dos porque únicamente se concentran en lo que es el desarrollo de planes estratégicos y actividades estratégicas que tiene la compañía que básicamente definen el rumbo o la dirección que toma la organización en cuanto al desarrollo de sus actividades. Pero encontrábamos con esa definición de procesos dos agrupaciones adicionales. Uno son los procesos misionales que responden a la misión que desarrolla la organización, es decir, puntualmente aquellos procesos que están relacionados directamente con
los productos que se le entregan a los clientes o con los servicios que se le prestan a los consumidores. Y por otro lado estaban los procesos de apoyo, que simplemente son todos esos procesos que se ejecutan de forma en que permiten que los otros procesos misionales se puedan desarrollar, es decir, son aquellos que asignan los recursos para que los procesos misionales puedan ejecutarse. Digamos que en el ejemplo que yo les estaba mencionando con anterioridad, los procesos de apoyo son aquellos como gestión del talento humano, contratación, ¿sí? Nómina, compras, ya que ellos, su actividad permite que el resultado de los mismos, como es por ejemplo la contratación del personal, ayuda a que los procesos misionales como el de manufactura se puedan ejecutar, ¿sí? O el de compras, que al realizar sus actividades de compra permite que las actividades misionales de la compañía, como es la producción de zapatos, pues se pueda ejecutar porque facilitan el ejercicio de adquirir materias primas. En este caso también entonces existe, y en ese mismo orden, la clasificación de actividades esenciales de la compañía. Existen unas actividades básicas y unas actividades de asistencia. Por parte de las actividades básicas, están plenamente involucradas con todo el proceso productivo y operativo de la organización. Como lo mencioné anteriormente, podemos compararlo con los procesos misionales. Sin embargo, cabe hacer la aclaración que este proceso relaciona todas las actividades que componen todo el proceso de producción, de transferencia de materiales y control de los mismos hasta la orientación del servicio después de ejercida la venta con el cliente. Mientras que por su parte las actividades de asistencia se encargan de generar un proceso de apoyo a todas las actividades básicas del proceso, es decir, generar un soporte y ayudar mutuamente a todas las actividades productivas de la organización. Al interior de las actividades de asistencia se encuentran las áreas de compra, tecnología, gestión de personal, infraestructura de la organización. Como lo mencioné con anterioridad, nosotros aquí podemos entender esto, podemos relacionarlo muy de cerca a lo que posiblemente ustedes ya han conocido o han desarrollado como los procesos misionales y los procesos de apoyo que tienen las compañías. Hablemos entonces de los sistemas empresariales. Los sistemas empresariales funcionan de acuerdo a cada uno de los conjuntos de aspectos que están relacionados bajo un mismo fin. Analizando el enfoque sistémico de las empresas, se puede identificar algunos aspectos. Un método, la autenticidad, en el método de aplicación empresarial, una metodología integral que integra los elementos del entorno y micrométodos, que es la diversidad de métodos de menor tamaño porque se integran en el método y poseen funcionalidad objetiva en el método grande. Nuevamente acá nosotros podemos identificar que es que dentro de una organización y precisamente dentro de ese ejercicio de cadena de valor e de interacción que tienen las diferentes organizaciones, perdón, las diferentes áreas que pertenecen a la organización, precisamente existirá un entorno sistémico, ¿no? O sea, ya hemos identificado que dentro de las organizaciones que nosotros conocemos tradicionalmente o comúnmente en el entorno en el cual nos desarrollamos, pues vamos a encontrar que existen una cadena de valor que busca simplemente satisfacer unas necesidades que tienen unos clientes, que a partir del desarrollo de unas actividades de valor se consigue precisamente se cumplan con esas necesidades que tienen los consumidores finales, que cada una de esas actividades de valor ejecuta actividades en pro de dar un granito de arena, de dar un valor agregado a ese producto final que va a consumir el cliente. Pero entonces cada uno de esos apartados, cada una de esos equipos que se encarga de ejecutar, de realizar cada una de esas actividades de valor, funcionan como microsistemas, como mencionaba anteriormente. Un microsistema, ¿sí? Que se encarga de ejecutar un conjunto de actividades con determinados métodos particulares, ¿sí? Que se integra dentro de una gran cadena de valor que funciona en este caso como un sistema y cuyo ejercicio de elaboración de ese valor agregado que le entrega el producto final está dado a partir de una gran interacción de diferentes métodos y metodologías que ejecutan cada uno de esos pequeños sistemas o cada uno de esos pequeños equipos de trabajo que son las áreas de trabajo de la organización. Y finalmente, ese producto final que consigue la realización de actividades de la empresa, pues simplemente entra a ser parte de un gran sistema, de un macrosistema que viene siendo el mercado o el sector dentro del cual se desarrolla la empresa. Es decir, todo ese conjunto de actividades que se gestionaron mediante sistemas dentro de la organización generaron un producto final que se pone en un stand o se pone dentro de un mercado a la venta y va a ser parte de
miles de productos o una gran cantidad de productos que también se venden, se comercializan con cierto tipo de características similares a las que yo produzco y para los cuales también existió un conjunto de actividades, existió un conjunto de métodos, existió un conjunto de desarrollo de funciones en entornos sistémicos que permitieron que ese producto, al igual que yo coloqué dentro del stand, también el mismo pues, se pueda colocar a la venta al lado del mío. Bien, allí podemos identificar cómo cada uno de los aspectos que nosotros simplemente encontramos dentro de nuestro entorno responden a un entorno sistémico, responden a una estructura sistémica que se ha desarrollado no solamente en las organizaciones que los producen, sino particularmente en cada uno de los elementos, en cada uno de los aportes que dieron las áreas de trabajo al producto final que se entregó al cliente. Bien, ¿qué, ¿qué atributos entonces tienen los sistemas gerenciales? Permítame un minuto, por favor. Bien, los sistemas gerenciales, se me está yendo un poco la voz, em, podemos entender los que tienen cierto tipo de atributos que les da esas ciertas características que permiten su entorno y su estructuración dentro del desarrollo de funciones organizacionales. El primero de esos atributos lo podemos definir como propiedad, que corresponde a cualidades y atributos de manera estructural que fundamentan los componentes del sistema o modelo gerencial. El segundo de ellos es el grado de dificultad, que establece cómo la posición del subsistema en el sistema madre y se mide a partir de los grados de interrelación o correlación entre los datos y posibles formas en que puede cambiar. La entropía, que se mide como el nivel de desorden de los datos dentro del sistema obtenido en función de la tendencia a cambiar hacia la perspectiva de estados del sistema. También otro de los atributos es la equifinidad, que parte de las diferentes condiciones del inicio del proceso, el sistema que se permite alcanzar un igual proceso al finalización de su ejecución final, la multifinalidad, que se parte de elementos iguales y el resultado final puede ser distinto, la información, que es un aspecto que permite que el sistema se alimente constantemente, ya que existe un ingreso constante de datos. Estos elementos son elementos que por favor deben ustedes tener en cuenta al momento de realizar la presentación de su evaluación final. Por favor tengan en cuenta estos atributos que están acá plasmados en la sesión, porque es muy posible que les aparezcan dentro de las preguntas que se van a presentar en esa evaluación final del curso. Bien, perdón. Entonces, dentro de los elementos que nosotros también tenemos que verificar del entorno sistémico en el cual se desarrollan las organizaciones, son precisamente cómo a partir de diferentes estudios yo puedo verificar y validar si eficientemente yo estoy desarrollando adecuadamente las actividades dentro de mi organización, si las mismas están respondiendo a esas necesidades que nosotros hablábamos al principio en la cadena de valor, se identifican por parte de mis clientes, ¿no? Les mencionaba yo al inicio de la sesión sincrónica que las organizaciones deberían orientarse a satisfacer las necesidades de sus clientes, a validar si efectivamente lo que yo estoy produciendo, lo que yo estoy construyendo es del atractivo de mis consumidores finales. Porque si yo, por ejemplo, identifico que en el mercado existen clientes que se encuentran insatisfechos porque los zapatos que están adquiriendo no los protegen del frío, pues de nada sirve que yo produzca unos zapatos que no protegen del frío, ¿no? Básicamente no estoy satisfaciendo esas necesidades y esos requerimientos que tienen los clientes. La idea entonces de esa cadena de valor, como ya se los he mencionado, es poder ejecutar procesos y actividades que en definitiva permitan asegurar que esas necesidades de los clientes se están cumpliendo. Y existen algunos estudios que me permiten a mí verificar que efectivamente yo estoy cumpliendo con esas necesidades identificadas.
Los cuatro grandes rangos de estos estudios de factibilidad se abarcan en el estudio de mercado, técnico, financiero y legal y administrativo, donde básicamente debemos enfocarnos en los tres primeros elementos, ya que el primero me permite a mí resumir y entender cuáles son realmente las necesidades que tienen los clientes, me permite a mí identificar si yo estoy orientándome de manera adecuada hacia los clientes que puede tener mi empresa, ¿sí? El estudio técnico me permite a mí identificar si lo que yo estoy construyendo, si lo que yo estoy realizando, si la tecnología con la que cuento, si mi personal, la capacitación del mismo es el adecuado para satisfacer esas necesidades que tienen mis clientes. Y finalmente el estudio financiero me permite validar a mí si el ejercicio que estoy realizando pues genera algún tipo de utilidad, ¿no? Porque en muchas ocasiones, y aunque no pareciera cierto, uno de los grandes problemas de las organizaciones en nuestro mercado o en nuestro país comúnmente es que se encuentran ejecutando actividades a pérdida, ¿no? ¿Cuántos casos nosotros podríamos nombrar de empresas que desarrollan sus funciones, desarrollan sus actividades, pero periodo tras periodo, flujo de caja tras flujo de caja, solo se evidencian pérdidas, ¿sí? Y esto se basa principalmente porque son empresas que desarrollan sus actividades y deciden ejecutar sus actividades sin tener en cuenta estos estudios o sin realizar un estudio a conciencia de sus actividades, sin identificar claramente cuáles son sus clientes, realmente hacia cuáles deben dirigir sus esfuerzos y puntualmente cuáles deben ser las características de los productos que ellos realizan, ¿sí? Posiblemente están realizando productos que son muy costosos, los están vendiendo a un costo que por ahí no es realmente significativo o valioso para la empresa porque por ahí no han identificado claramente cuál es ese nicho socioeconómico de la población a los cuales se pueden dirigir o si posiblemente el producto que están elaborando podrían realizarlo a un costo menor con ciertas funcionalidades o características menores, pero que satisfagan precisamente esas necesidades básicas que tienen los consumidores. Bien. Entonces estos estudios de factibilidad básicamente me permiten a mí determinar qué de lo que yo estoy realizando debo ejecutar y cuál de las actividades que yo estoy ejecutando no son oportunas que yo desarrolle. A partir del desarrollo de los estudios de factibilidad me permitirá a mí definir claramente qué puntualmente yo debo realizar, hacia qué me debo enfocar, qué actividades debo ejecutar, qué actividades yo tengo que eliminar para darle cierto nivel de efectividad, productividad y eficiencia a mi organización. Como se lo mencioné, uno de esos primeros estudios de factibilidad es el estudio de factibilidad de mercados. ¿Cuál es la idea de este estudio de factibilidad? Básicamente, conocer realmente cuáles son los criterios, cuáles son las características, cuáles son las necesidades y cuáles son los requerimientos que tienen los clientes, ¿sí? Si yo tengo una serie de áreas de trabajo, si cada una de esas áreas de trabajo pueden generar un valor agregado al producto que yo quiero realizar, eso es estupendo. Pero si no conozco cuáles son las necesidades de los clientes, pues es echar monedas en saco roto, ¿no? Y eso no tiene ningún sentido que yo tenga un gran equipo de trabajo, tenga muy buena tecnología, tenga muy buen soporte, tenga buenos proveedores, buena materia prima, si en realidad todo eso que yo estoy realizando no está enfocado en satisfacer unas necesidades claras que tienen los clientes. Aquí en el estudio de mercado yo, además de identificar el número real de clientes potenciales que puede tener mi empresa, también voy a poder identificar las características puntuales que tienen esos consumidores. Esas características puntuales que tienen los consumidores me va a permitir identificar su nivel socioeconómico, me va a permitir identificar sus necesidades, me va a poder permitir identificar sus requerimientos, me va a poder identificar también qué características postventa quieren o buscan esos consumidores para a partir de allí diseñar diferentes tipos de estrategias como por ejemplo estrategias de servicio, estrategias de promoción, estrategias de precio, ¿sí? Todos estos elementos resultantes del estudio de mercado me van a permitir a mí desarrollar diferentes estrategias en pro de satisfacer las necesidades de los clientes y en pro de satisfacer esos requerimientos mínimos del mercado que me van a permitir a mí optimizar los resultados que esté alcanzando. Otros elementos que yo puedo identificar acá es claramente qué funcionalidades y características busca el cliente en el producto. Para partir de allí, a partir de identificar un gran nicho de mercado, un nicho de mercado que tiene el poder adquisitivo suficiente
para las características y para los posibles costos que tenga el producto final que yo vaya a desarrollar, transformar esos necesidades y requerimientos en objetivos que debe poder alcanzar el equipo encargado de hacer el diseño técnico del producto. Pero como se lo mencioné, en este apartado vamos a centrarnos únicamente en el de mercados y financiero, que son dos elementos realmente significativos en el ejercicio de construcción de las cadenas de valor, porque en primer lugar me permite a mí identificar las necesidades hacia las cuales deben estar orientadas las actividades de la cadena de valor, y en segundo lugar tratar de identificar si efectivamente esos ejercicios que yo estoy realizando pues están generando algún tipo de productividad, porque como ya se los mencioné, característica de las organizaciones típicas colombianas es que estén produciendo y desarrollando actividades que generan realmente pérdidas en vez de ingresos o utilidades para la empresa. Los estudios de factibilidad me permiten a mí que identificar cuál de ese mercado realmente potencial yo estoy abarcando, ¿sí? Es decir, si yo identifico que existen un número de unos 100.000 clientes que están interesados en comprar zapatos que los protejan del frío, ¿sí? Pues yo tal vez a partir de ese estudio de mercado tendré ese número, pero me puedo dar cuenta que actualmente yo estoy elaborando actividades em, para zapatos que no protegen del frío, ¿sí? O sea que no estoy cumpliendo con esa necesidad y estoy produciendo una cantidad de 10.000 pares nomás, ¿sí? Es decir, no estoy ni al nivel de demanda potencial que tiene la organización, ni los productos que yo estoy elaborando cumplen con esas características, ¿sí? Entonces, a partir de acá yo puedo identificar posibles ingresos que puede tener la empresa, esos ingresos potenciales si mi producto cumpliera con esas características o esas necesidades que tienen los clientes, ¿sí? Podría identificar costos adicionales a partir de realizar modificaciones a mi estructura de procesos, orientar precisamente mis actividades de la cadena de valor y mis actividades de valor en pro a satisfacer esas necesidades, ¿sí? ¿Qué costos tendría eso? Puede identificar qué costos adicionales tendría que incurrir en materia prima para producir em, zapatos con esas características, ¿sí? Modificaría los procesos internos, modificaría y orientaría mis actividades de cadena de valor en cumplir esas necesidades, y podría realizar también una proyección de ventas, ¿no? A partir de identificar cuál es el precio único que aumentaría en mi producción, podría realizar también una proyección de ventas y así identificar cuál podría ser realmente el potencial que tiene mi empresa a partir de identificar si ya tengo una proyección de ventas y un eh, precio único para cada producto, podría ser una proyección de ingresos para la organización. De igual manera, si ya tengo proyectada una periodicidad para la compra de materia prima y para la producción, podría hallar los costos de producción, podría hallar entonces allí la utilidad neta de mi ejercicio productivo, y simplemente podría identificar qué tipo de utilidades podría generar para mi empresa el desarrollo de esas actividades orientadas a ya puntualmente satisfacer las necesidades de un cliente a partir de la interacción de diferentes actividades de valor dentro de la compañía que responden a unas metodologías sistémicas y función de actividades sistémicas que simplemente dan ese valor agregado y permiten responder a necesidades que tienen los clientes, lo cual nos llevará a nosotros o llevará a nuestra empresa a satisfacer necesidades de los clientes, a cumplir con sus expectativas, a fidelizar a un cliente y de cierta manera a mejorar nuestro perfil competitivo dentro del mercado. Mis estimados estudiosos, esto han sido las temáticas a desarrollar en este módulo número 3. Les sugiero verificar este apartado de atributos gerenciales. Recuerden que ustedes pueden consultar estos elementos dentro del material de estudio del curso, como también pueden realizarme a mí cualquier tipo de duda o inquietud que tengan por medio del correo electrónico de la plataforma. Esta sesión sincrónica quedará grabada en esta plataforma de Big Blue Button durante los próximos 14 días, pero de igual manera yo estoy realizando la grabación de la sesión por medio de esta aplicativo de OBS Studio para cargarles a ustedes esta sesión sincrónica y que ustedes puedan contar con la misma tiempo superior a esos 14 días, es decir, hasta el 31 de agosto,
que tiene cierre la asignatura. Mis estimados estudiosos, recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, pueden escribirme por medio del correo electrónico. Con gusto yo estaré respondiendo a todas sus inquietudes. Muchas gracias y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.